Ok, buenos días a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en el segundo día del encuentro, en el primer encuentro de divulgación de estudiantes de Filosofía de la Ciencia. Les agradezco a todos su asistencia, los presentes aquí en la reunión de Zoom y también a todos quienes nos sintonizan a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, Seminario de Epistemologías Pluralistas y Constructivistas. El día de hoy tendremos una apretada agenda con 4 mesas. La primera de ellas, Filosofía y Ciencia y Perspectiva. La segunda, la mesa grande de Historia de la Ciencia. Después tendremos un receso de 2 horas para volver a conectarnos para tener la sexta mesa, que es de Comunicación de la Ciencia. Y por último, del día de hoy, Filosofía de la Ciencia en general. Eh, ahora vamos a comenzar con la mesa 4, que es Filosofía y Ciencia y Perspectiva, ya estando todos los ponentes presentes en la sesión. Cedo la palabra a mi compañero Antonio Domínguez. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo en la organización. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Adrián. Bueno, voy a leer una pequeña presentación, ¿no?, que hice. Mi nombre es Antonio Domínguez y soy el moderador de esta mesa. Estamos a 15 de junio de 2022 y esta es la cuarta mesa del primer encuentro de divulgación de estudiantes de Filosofía de la Ciencia organizado por el Seminario de Epistemologías Pluralistas y Constructivistas, el CEPIC, de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta ocasión tendremos 3 ponencias. Las 3 serán presentadas de manera ininterrumpida, cada una con 15 minutos de duración. A los 12 yo les estaré notificando que su tiempo se está acabando. Y al final gozaremos de otros 15 para plantear preguntas a los trabajos que nos presenten los ponentes. Asimismo, antes de comenzar, quisiera felicitar a mi amigo y hermano Adrián Arrieta, coordinador del CEPIC, por este proyecto. Recuerdo que en marzo nos reunimos por Zoom precisamente para platicar en torno a la organización de seminarios. Yo en ese momento ya llevaba el seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Y ver que en escasos 3 meses pudiste generar este encuentro me parece extraordinario. En ese sentido, amigo, espero este proyecto persista y que nuevas generaciones interesadas por la disquisición filosófica de las ciencias se integren y participen en este tipo de dinámicas. Cerré los agradecimientos de mi tesis diciendo: al final del día, la filosofía se hace por medio del diálogo y en comunidad. Y qué mejor comunidad para dialogar me pude haber encontrado. Y espero, y de hecho sé, que este proyecto se volverá una comunidad fructífera, como de hecho ya lo está haciendo. Dejando de lado estas cuestiones, vamos a dar paso a las ponencias. Te agradezco, En corazón. primer lugar, de nada, amigo. En primer lugar, tenemos la de Francisco Javier Suárez Vargas. Él es pasante de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas y estudiante investigador en Lógica y Argumentación de las Ciencias en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También es delegado representante de la universidad en la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, y tiene un diplomado en Psicoanálisis y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, tiene una estancia de investigación en la Fundación Javier Zubiri en Madrid, España. Al respecto, su ponencia es Metafísica y Ciencia, un legado de Javier Zubiri. Entonces, Francisco, te doy la palabra y cuentas con 15 minutos. Claro, muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Sí. Claro. Veo que hay un bloqueo para compartir pantalla. ¿Se puede o no? Ya está disponible. Bueno, pues primeramente, muchas gracias por el espacio para darle voz a los compañeros y pues sí, para poder divulgar nuestras investigaciones. En lo particular, el trabajo, bueno, es parte de la tesis de la que formo, bueno, de la que estoy haciendo. Y pues nada, es muy raro escuchar de metafísica en filosofía de la ciencia y es un poco lo que quiero traer a reivindicación. Espero y no suene mucho a osadía. Bien, ahí se está compartiendo ya mi pantalla. Sí, ya está tu presentación de PowerPoint. Perfecto. Sí, como lo nombré, lo pongo entre pregunta de interrogación, metafísica y ciencia, se puede, por lo parte de lo que estoy estudiando a Javier Zubiri. El objetivo de esta ponencia pues, es pensar la posición de la metafísica zubiriana respecto de la ciencia. El contenido pues tiene que ver lo que ha sido pensado en metafísica tanto en ciencia, en filosofía, lo que hoy se considera filosofía de la ciencia, explicar un poquito la analogía de Javier Zubiri, que es una metafísica de la inteligencia, una alternativa a las epistemologías, y metafísica y ciencia. Lo haré un poco rápido porque sí tenemos un poco de tiempo. Disculpen si suena un poco aglutinado o desaglutinado.
Pues bien, metafísica en el pensamiento filosófico y científico. En filosofía, el origen de la metafísica, como todos sabemos, aunque no fue nombrada por Aristóteles, él la fundó, la describió como ciencia primera o filosofía primera, aunque pues por un método bibliotecario andrónico de Rodas le puso metafísica, ¿no? Porque se encontraba más allá de la física. Ahora, una primera definición de metafísica es buscar lo que es en tanto que algo es y lo que brota es suyo. La metafísica es un estudio de los principios, causas, los fundamentos de la estructura de la realidad. Por lo tanto, se podría decir desaglutinadamente o aglutinadamente que la metafísica estudia el significado de realidad de las cosas. Ahora, hasta Kant, la metafísica ha tenido varias interpretaciones dentro de las cuales ha sido reducida, bueno, eso es una opinión mía, a la ontología en la edad medieval. Surge lo de la ontología, el estudio del ser mediante las entidades, ontos o entidad, ología, estudio de los entes. Y a la epistemología, que es desde Descartes y Kant, el reduccionismo a la teoría del conocimiento. A lo largo de la historia del pensamiento humano, la metafísica ha recibido muchas críticas dentro de la historia, dentro de la filosofía misma. El más destacable es Kant, quien reconstruyó la idea de la utilización de la metafísica. Para Kant no se pueden conocer los nómenos, esencias o sustancias, sino solamente los fenómenos. Y al no poderse conocer las cosas en sí, lo más recomendable es comprender los límites del conocimiento para que éste avance sobre las categorías del pensamiento a partir de la experiencia sobre el mundo, el a priorismo o el sujeto trascendental. Un momento. Ahora bien, todas las características de la metafísica fueron desechadas por el análisis de Kant. Por una parte, las críticas eran prudentes porque el estudio filosófico metafísico se había dirigido a la demasiada abstracción y especulación sobre la experiencia, subjetivismo descontrolado, y por otra parte, esto hizo que se confundiera el campo de la metafísica. Es decir, que el campo de la metafísica a lo largo de la historia ya no se entendió como lo había pensado Aristóteles desde un principio, sino que ya la metafísica, bueno, cuando uno estudia la metafísica de Aristóteles se da cuenta que hay dos caras de la moneda en la metafísica. Se puede entender como el estudio del universo físico, lo que es, y también como un estudio teológico también, de llegar al primer motor. Entonces esto se fue por un lado hacia lo no demostrable cuando la ciencia estaba creciendo, incluso desde la filosofía misma, que hizo que Kant pues desechara todas o más bien que cambiara a la metafísica no por un estudio de lo que son las cosas, sino de categorías del pensamiento sobre el mundo, el a priorismo o el sujeto trascendental sobre el mundo, ¿no? Entonces, fue a partir que, un momento, sí, fue a partir de, de Kant que del apriorismo que empezó a surgir una revolución filosófica en tanto la metafísica. Entonces, ayer en una mesa escuchaba que la filosofía de la ciencia había surgido desde los presocráticos. A mí me gustaría hacer una aclaración. No, los presocráticos no son filósofos de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia como institución comenzó con el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín, cuando es que ya la filosofía se propone estudiar a la metodología o mediante lógica y epistemología a las teorías científicas y el proceder científico. Entonces, esto surge, bueno, con el positivismo lógico y el empirismo lógico. La filosofía de la ciencia es el estudio filosófico de las prácticas científicas. Principalmente los filósofos de la ciencia analizan las metodologías y el proceder epistemológico de las teorías científicas. Sus ramas de mayor desarrollo, que yo creo que a nivel mundial están bien desarrolladas y ya hay pluralismo y constructivismo sobre todo, son la epistemología y lógicas. Hay muchas lógicas y muchas epistemologías, pero no se oye hablar en filosofía de la ciencia de metafísicas. Entonces, es ahí un poco donde quiero ahondar. La lógica y la epistemología reflexionan sobre la normatividad que existe en las teorías filosóficas y científicas.
Sin embargo, ¿dónde se encuentra la metafísica o la ontología dentro de la filosofía de la ciencia? Hay una reducción, una hegemonía de la filosofía de la ciencia a las lógicas y a las, a las epistemologías. Bueno, es lo que vamos a ver un poco. Traigo una cita también de un filósofo químico de la química, porque a partir de que la filosofía de la ciencia había sido construida por matemáticos y físicos y querer hacer de la filosofía un lenguaje que sea parecido pues sí, desde el apriorismo sea más normativo, axiomático, hacer lo mismo a la filosofía, pues hubo quienes hacen crítica también a esto, ¿no? Y uno de estos se dan cuenta, químicos, que no aplica para la química ni para la biología, lo que era para la física, los estudios o análisis de la física, de la filosofía de la ciencia en cuanto a la ciencia, que solo era la física. Cito textual: hablo como si el enfoque normativo fuera en cierto modo más respetable y el naturalismo representara un intruso reciente en el escenario filosófico. Propongo que corresponde a los naturalistas la responsabilidad de demostrar que su postura puede tener alguna influencia sobre la filosofía normativa, y no a la inversa. Ciertamente tal es el caso ahora, pero las cosas no siempre fueron así. La filosofía normativa y la filosofía de la ciencia no siempre ocuparon el centro del escenario. Y de hecho, pues todos estos filósofos, y está en auge ahorita regresar a los presocráticos, regresar a los problemas originarios de la realidad, ¿no? Ya todos regresan a Tales, a Aristóteles incluso, y ya ahorita, incluso un poco para diferenciarse de filosofía de la ciencia, le llaman filosofía de la naturaleza, haciendo alusión más a lo que era antes la filosofía natural, diferenciándose de la hegemonía que ahorita tiene, o se podría decir, la verdad es que yo no tengo crítica, sino que para ser llamada filosofía de la ciencia tiene que englobar a todas las filosofías o a todas las corrientes, no solo a la lógica y a la epistemología. Ahora bien, voy a traer rápido una crítica de las críticas que se le hace a la filosofía en general por parte de Steven Weinberg. Steven Weinberg pues ganó el premio Nobel de Física en 1979 por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el modelo electrodébil dentro de la física cuántica. Para entender su pensamiento hay dos libros. El primero se llama Explicar el mundo, el descubrimiento de la ciencia moderna. Cito textual: se aprende a practicar la ciencia no imponiendo reglas acerca de cómo practicar la ciencia, sino a partir de la experiencia de trabajar con ello y con el impulso de la satisfacción de cuando los métodos consiguen explicar algo. Es decir, lo que dice Weinberg es que el filósofo no tendría que estarse preocupando por lo que debe de hacer o no debe de hacer la ciencia, y en cierta parte concuerdo, aunque sí se le pueden proponer a la ciencia metodologías lógicas para justificar o refutar sus hipótesis, habría otra parte donde la filosofía también estudiara la realidad misma, no solo el proceder metodológico o epistemológico. Yo propondría que sería la metafísica. Ahora bien, Sueños de una teoría final es el segundo libro, La búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza. Dice: lo que los filósofos pueden estudiar es el comportamiento real de los científicos genuinos, y este comportamiento nunca sigue una simple descripción en términos de reglas de inferencia, pero los científicos tienen experiencia directa de las teorías científicas como objetivos deseados, aunque elusivos, y han llegado a convencerse de que la realidad de la realidad de estas teorías. Es decir, que el filósofo podría, o sea, lo que propondríamos nosotros, o la metafísica, es que esté comprometida con la ciencia, en tanto también estudie los pedazos teóricos o las investigaciones, los datos de la ciencia, porque es los que tienen contacto con la realidad. Así la metafísica no tendría una especulación descontrolada. Ahora voy a presentar el filósofo en cuestión rápidamente. Javier Zubiri, pues es de Madrid, es filósofo. Francisco, aprovecho para comentarte que te quedan 4 minutos. Claro, voy a avanzar entonces. Bueno, la analogía de Zubiri se basa en la agnostología. La agnostología, pues, define la congenialidad, simultaneidad, afinidad entre inteligencia, mente, hombre y realidad. Bien, esta analogía es una metafísica de la inteligencia en donde se piensa o se dice que en realidad la mente o la inteligencia aprende las cosas como son las cosas, desde un principio fenomenológico hasta llegar a una formalidad. Ahora bien, estos tres
tres formas son lo que conectan las diferentes, desde su campo de investigación, la ciencia investiga la talidad de las cosas, es decir, su constitución material o física, la formalidad para llegar a una valoración, un concepto, una delimitación, una significación de la idea, y la trascendentalidad. En realidad lo que importa en metafísica es la trascendentalidad, porque es como la metafísica estudia la realidad, no en pedazos como lo hace la ciencia en hechos o datos, sino que a partir de esos datos uno llega a conclusiones. Es decir, voy a resumirlo todo en un ejemplo, el del agua. Para la ciencia, el agua sería un componente de dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Entonces, pero eso no es suficiente, eso no me dice qué es el agua. Entonces, una definición formal del agua sería que el agua es una sustancia sin color ni olor de la que está hecha la mayoría de la Tierra. Es decir, para la metafísica llegar a un esclarecimiento conceptual tiene que tener dentro de sí tanto las definiciones y los datos que la ciencia tiene, pero también desde el sentido común y de lo que participa el agua, es decir, cómo el agua está siendo o es dentro de toda la estructura de la realidad. Ahora bien, solamente concluyo, ciencia y metafísica son dos saberes que pertenecen a un único estudio de la inteligencia, que es propiamente la investigación de la realidad, mientras que la ciencia estudia las cosas en su fisicalidad, puesto que su parte consta de aquello que suele ser llamado material, la parte de la filosofía estudia la parte no física, pero que surge en lo transversal, es decir, lo que atraviesa todo del mundo físico. Ambos obtienen conocimientos competentes porque se encargan de lo mismo. Su valorización radica en que puedan investigar cada vez más los fundamentos de la naturaleza de la realidad. Para ello es necesaria un trabajo en conjunto, porque, como hemos argumentado, donde está imposibilitada una a la otra le auxilia, asimismo mantienen una circularidad, porque ciencia y filosofía se fundamentan una a la otra y a su vez ambas descubren nuevos conocimientos sobre nuestra realidad. Su relación estimula constantemente la investigación de la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu tan interesante presentación. Personalmente yo no me he acercado a Javier Zuribi, pero me dejas con curiosidad. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda presentación. Esta es de Rodolfo Bustamantes Bertiz. Eres licenciado en Sociología y estudiante de cuarto semestre del posgrado en Filosofía de la Ciencia, ambos por parte de la UNAM. Tiene interés en los temas de sociología del conocimiento, la epistemología social, el anarquismo, la cognición social y las aplicaciones de la lógica a las ciencias sociales. Ha sido profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM y también lo ha sido en el sector privado. Él nos va a presentar implicaciones del intercambio conceptual entre las ciencias humanas y el mundo cotidiano. Asimismo, antes de darle la palabra, si tienen preguntas, pueden plantearlas en el chat de Zoom o en el chat de la transmisión en vivo y ya al final les daré lectura. Entonces, en este sentido, le doy la palabra a Rodolfo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? Veo que todavía está la de Francisco, entonces, si podría Okay. retirarla. En un momento, Rodolfo. Sí, Gracias. gracias. Listo. Sí. Bien. Sí, bueno, entonces, pues ya dieron una presentación sobre mí, entonces esto sale sobrando. Y sí, bueno, también el título de mi presentación es las implicaciones del intercambio conceptual entre las ciencias humanas y el mundo Lego. Bueno, así que como todos estamos aquí, este es mi tema de investigación para, si todo sale bien, en algún momento ser maestro en filosofía de la ciencia, ¿no? Bueno, les comparto la estrategia que yo sigo pues, para construir y a través de la cual les voy a relatar mi tema de investigación. Yo estoy preocupado o interesado en el intercambio conceptual o en postular un intercambio conceptual y sus implicaciones. Y para ello me valgo de dos conceptos que trabajan algo cercano a esta idea de un intercambio conceptual. La doble hermenéutica y el efecto bucle. Analizo estos conceptos en sus antecedentes y en algunas partes que me parecen constitutivas de los mismos.
cada uno de ellos. ¿Sí? A partir de ahí, postulo la idea de un intercambio conceptual y es entonces que busco por las implicaciones del mismo, ¿no? Y bueno, sin más, voy a iniciar con el concepto de doble hermenéutica, luego el efecto bucle y así sucesivamente, ¿no? Bien. La doble hermenéutica. El concepto de doble hermenéutica lo genera el sociólogo Anthony Giddens, londinense, y tiene, su punto principal es la intersección de dos marcos de sentido. El mundo social, provisto de sentido, tal y como lo constituyen unos actores legos, y los metalenguajes inventados por los especialistas en la ciencia social. La idea de la doble hermenéutica, o una consecuencia de la misma, es que hay un constante deslizamiento entre un marco y otro. Vamos a revisar sus antecedentes. Primero, el primer antecedente del concepto de la doble hermenéutica es la revisión de la teoría sociológica que realiza Anthony Giddens. Y el segundo es la noción, o su noción de la dualidad de la estructura. La revisión de la teoría sociológica que realiza Giddens tiene que ver con complementar teorías que parecían ser opuestas en apariencia, pero que no lo son para nada, ¿no? Por un lado, la materialidad, la estructura y la normatividad, ¿no? Digamos como la parte más objetiva dentro de la discusión de las ciencias sociales o, bueno, dentro de los orígenes de las ciencias sociales. Sí, dentro de los orígenes de las ciencias sociales, esta parte más objetivista que es la materialidad, la estructura, las normas, ¿no? Y por otro lado, la parte, digamos, como subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con la revisión de la escuela hermenéutica o de la escuela interpretativa, que está fuertemente influenciada por la idea de la Verstehen, ¿no? Esta palabra alemana que quiere decir comprensión, y que se pensaba como un medio para estudiar los fenómenos sociales, pero que tenía como ciertos fallitos, ¿no? Es decir, ciertos fallitos en sentido de la objetiva que podía ser, ¿no? Se pensaba que la hermenéutica o la comprensión era ponerse en los pies del otro, pero eso era muy psicologicista y muy difícil o muy poco objetivo, ¿no? Era como una idea empática, ¿no? Para acercarse al conocimiento, ¿no? Más bien, acercarse al conocimiento a través de un ejercicio empático, ¿no? Ponerse en los pies de otro. Pero, a través del desarrollo de distintos autores, Gadamer, aquí coloco a Alfred Schutz, es un importante sociólogo que tiene mucho que decir acerca de la intersubjetividad, del sentido de la comprensión, es que llegan a una forma de hermenéutica distinta que no tiene que ver con la forma de empatía, sino con el adquirir o el ser capaz de entrar a marcos culturales distintos a los propios, ¿no? Y bueno, la idea precisamente es que Giddens hace complementarias estas ambas ejes teóricos, ¿no? La parte más objetivista, la estructura, la normatividad, la materialidad, junto con la parte subjetiva o intersubjetiva de los fenómenos sociales, ¿no? La parte del sentido y de su comprensión, ¿no? Y bueno, la segunda es la dualidad de la estructura, es otro antecedente de la doble hermenéutica. Aquí se pone en juego precisamente la complementariedad mencionada anteriormente. Por un lado, bueno, no solamente eso, sino que aparecen otros dos elementos importantes. Lo que sería la agencia y la parte de la estructura, ¿no? Entonces, en la agencia se pone en juego la parte subjetiva, la parte intersubjetiva, la parte individual, digamos, ¿no? Y en la estructura, bueno, pues la parte más normativa, la parte más objetiva, ¿no? De los fenómenos sociales. Y lo que hace la dualidad de la estructura, o lo que hace Giddens a través de este concepto, es mostrar cómo se complementan. Y el ejemplo que pone él, a mí se me hace, pues, la verdad muy, digamos, bonito, ¿no? Por cómo funciona, ¿no? Y tiene que ver con el ejemplo de un sociólogo londinense también, que habla de cómo los niños en los suburbios, ¿no? En los suburbios obreros de Londres, son teóricos sociales, es decir, ellos son muy listos en la escuela, ellos saben cómo desquiciar a los maestros, ¿no? Ellos se dan cuenta de eso y bueno,
precisamente por tener esas capacidades para desear a los maestros, es que sus comportamientos, pues digamos que son distintos a lo que se espera de un niño en una escuela, ¿no? Más bien los niños de los suburbios obreros, de los suburbios londinenses, ellos se dedican a hacer travesuras, a perder clase, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace que la estructura académica o la estructura educativa, ¿no?, los repela, ¿no? Es decir, no alcanzan buenas notas, no les interesan las clases y se salen de esa estructura académica, ¿no? O de esa estructura educativa. Y se enfrentan a una realidad en la cual, pues, digamos, con la poca preparación que tienen, solamente pueden aspirar a trabajos obreros, a trabajos de preparación, pues, digamos, de poca preparación, ¿no? Y al ingresar a esa parte laboral o a ese mundo laboral, es que empiezan a reproducir un ciclo, sí, reproducen un ciclo, ¿no? Que no es, digamos, hecho por ellos mismos de manera consciente, en términos de que ellos no pensaban acabar, digamos, como encerrados en las pocas, en las pocas posibilidades que les ofrece un mundo laboral de ese tipo, ¿no? Sin embargo, ellos mismos a través de su agencia, de su subjetividad, de sus maneras, llegaron a ese punto, ¿no? Entonces, esta es la idea de la dualidad de la estructura, ¿vale? Y bueno, aquí hay que mencionar que la idea de la dualidad de la estructura se basa completamente en esta idea pues bueno, de Marx, ¿no? Del 18 brumario. Las personas no hacen su realidad, pero no bajo su libre albedrío, ¿no? Sino bajo condiciones que no son elegidas por ellos mismos y que se encuentran directamente, bueno, circunstancias que están antes de ellos, ¿no? Y bueno, otro elemento importante es el de reflexividad. Esto ya es un elemento constitutivo de la doble hermenéutica. Tenemos una reflexividad en sentido individual y una reflexividad en sentido general. En el sentido individual, la reflexividad quiere decir que somos capaces de describir nuestra propia acción, y eso es muy curioso. Tenemos conciencia discursiva, es decir, podemos decir lo que hacemos y lo podemos poner precisamente en palabras y comunicarlo, ¿no? Eso es muy importante. La reflexividad en sentido general tiene que ver con lo que se denomina como reflexividad en la modernidad y con lo que se denomina como reflexividad y la reflexividad como vigilancia epistémica. La reflexividad en la modernidad tiene que ver con el curioso hecho también de que, bueno, actualmente en la sociedad industrializada, los riesgos que produce esta consigo mismo se le escapan de las manos a las mismas sociedades, pero aún así son capaces son capaces de ver esos riesgos y de enfrentarlos. Digamos, por ejemplo, el caso de del riesgo nuclear, ¿no? Entonces, las sociedades industriales son capaces de ver el riesgo nuclear, que son producto de esas mismas sociedades, y ponerlo en la discusión política pues sí, de las agendas políticas de las sociedades, ¿no? Y la reflexividad como vigilancia epistémica, de nueva cuenta, tiene que ver con el hecho de que para este caso la ciencia es capaz de analizarse a sí misma, de estudiarse a sí misma a través de una técnica crítica y buscar la mejoría de, digamos, sus herramientas o de sus investigaciones para que éstas no estén sesgadas, ¿no? Bueno, otros dos elementos constitutivos es la centralidad del lenguaje natural y la idea del mundo simbólicamente preestructurado. Lo importante del lenguaje natural es que, bueno, es un medio de producción de actos de habla, de interacción y de comunicación, es una estructura lingüística y es un dominio de circunstancias en el mundo social del que todos formamos parte, ¿no? Su importancia es que la interacción de los seres humanos y el sentido que nosotros damos a esta depende del lenguaje natural. Y el mundo simbólicamente preestructurado tiene que ver con el hecho de que el científico social, la científica social, se encuentra en analogía o bueno, en similitud al infante, a un niño, en el sentido de que el mundo que busca estudiar se encuentra ya preestructurado simbólicamente, ¿no? Contiene un sentido, pues, ¿no? Pero, a diferencia del niño, la científica social comparte con los seres que va a estudiar, pues, una serie de conocimientos, de saberes mutuos, ¿no? Un lenguaje natural. Y bueno,
la articulación de la doble hermenéutica y del intercambio conceptual tiene que ver con el hecho de que, por un lado, las teorías que realizan los sociólogos, los científicos sociales, median o son explicativos para los legos, ¿no? Y por otro lado, estos conceptos que generan también pueden ser captados por los legos, ¿de acuerdo? Entonces, un concepto de la ciencia social tiene dos niveles. Un primer nivel, un segundo nivel es precisamente cuando muestra su contenido teórico, de explicativo, pero puede pasar a ser de un primer nivel cuando las personas los adoptan, ¿de acuerdo? Y entonces las forman o las incorporan al lenguaje natural, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos entonces la forma en la que funciona, digamos, la doble hermenéutica presentando un intercambio conceptual. Las ciencias sociales toman conceptos del mundo social como como fumar marihuana, ¿no? Rodolfo, aprovecho Sí. para comentarte que te quedan 3 minutos. 3 minutos, ok. Me falta un poco, entonces me voy a apurar, ¿vale? Bueno, tienen los científicos sociales toman del mundo social conceptos y los transforman, ¿no? Cholo en tribus urbanas, fumar marihuana, el uso recreativo de marihuana. Y los legos adquieren esos conceptos y los forman parte del lenguaje natural y construyen, o dichos conceptos, una vez incorporados al lenguaje natural, tienen consecuencias prácticas, ¿no? Es decir, todo el debate, digamos, del uso recreativo de marihuana, la constitución de distintos tribus urbanas con distintas caracterizaciones. Y bueno, el efecto bucle. La idea del efecto bucle es que las clasificaciones que tienen lugar en la ciencia pasan a ser incorporadas por las personas. Ello las modifica y hace que las personas actúen de manera distinta. No va a dar tiempo, entonces desafortunadamente, lo siento mucho, voy a pasar a los puntos que me parecen más importantes, ¿no? Entonces estamos hablando de clasificaciones, ¿no? Y precisamente esa es una parte importante del concepto. La idea es que las clasificaciones tienen una caracterización específica, ocurren en una matriz social, son interactivas y orientan la conducta. Por ejemplo, la idea de la clasificación de mujer adolescente embarazada ocurre en una matriz social con instituciones de salud pública, de gobierno, de familia, y son interactivas porque desatan relaciones o permiten relaciones entre estos, ¿no? Orientan la conducta porque una nueva descripción da nuevas posibilidades para hacer, es decir, hay nuevas posibilidades o hay posibilidades para una mujer adolescente embarazada. Sean buenas o no, es independiente, sino que se abren nuevas posibilidades. Eso es importante. Bueno, hay una distinción entre clases humanas y clases naturales. Y precisamente la idea es que las clases humanas no responden a las mismas situaciones a las que responden las clases naturales, que básicamente es ser independiente de la dimensión mental humana. Las clases naturales, una barra inerte de carbón, son independientes, no responden, no les interesan los pensamientos humanos, mientras que las clases humanas sí existen en función de la dimensión mental humana, ¿no? 1 minuto, Rodolfo. Ok, gracias. También está la parte de los valores, ¿no? Y tiene que ver básicamente con que las clasificaciones son valorativas y las clasificaciones son cosas que las personas quieren o no quieren ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se juzgan en las sociedades estas clasificaciones a partir precisamente de los valores. Y bueno, la articulación tiene que ver precisamente con el hecho de que los sujetos de estudios incorporan una clasificación y se ven modificados, lo que produce que haya una retroalimentación porque se ven modificados y eso causa que la ciencia tenga que revisar de nueva cuenta a sus sujetos de estudio, generando el intercambio conceptual. Y bueno, les comento, este es un trabajo que aún no he terminado, que estoy precisamente construyéndolo, realizándolo, y por ello mismo, pues estoy en este momento en la formulación del intercambio conceptual, ¿no?
Ya rápidamente les comento que, pues bueno, a partir de lo que yo he visto de los conceptos mencionados, hay elementos importantes para generar o para describir cuál es el proceso de este intercambio conceptual. Los medios de comunicación o la divulgación científica también juegan un papel importante en cómo estos conceptos llegan a las personas. La matriz social, el fuerte carácter contingente de cómo los legos pueden o no pueden adoptar estas clasificaciones, y entender que los conceptos son mediadores, es decir, los conceptos que generan las ciencias sociales humanas hacen algo para los legos. ¿Qué cosa? Pues mediar, explicar, es decir, sí, precisamente eso, ¿no? Explicar algo del mundo para ellos, y es eso lo que las personas pues tomamos, ¿no? De los conceptos formulados en las ciencias sociales. Y bueno, no sé si tenga como un minuto más, ya nada más para mencionar algo rápido. Bueno, me lo voy a tomar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles implicaciones que yo veo o que yo estoy viendo en esto que surgen de este intercambio conceptual? Pues son esos elementos que me sirven para pues ir desarrollando, ¿no? Que pienso desarrollar, qué es lo que estoy viendo, ¿no? Primero, es el fuerte carácter valorativo que poseen o que se les da a los conceptos de las ciencias sociales humanas, y el hecho de que la ciencia social humana participa en la construcción social de la realidad al estilo más puro del pensamiento de Marx, siguiendo un modelo de la dualidad de la estructura. Y al hacerlo, evidencia cómo acontece la existencia de la realidad social. Eso es cómo sucede una ontología social, ¿no? Distinta a una ontología, digamos, del mundo natural, ¿vale? Pero que es un subconjunto, digamos, de esa ontología natural. Y bueno, eso sería por mi parte mi presentación, y les agradezco a todos y a todas su atención. Muchas gracias, Rodolfo, por tan interesante presentación. En un momento vamos a dar lectura a sus preguntas y aclarar estas cuestiones que le plantean, pero vamos a pasar con la tercera presentación de Omar Pérez Gámez. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, del plantel de la Ciudad de México. Desde sus estudios en licenciatura hasta el momento, ha trabajado en temas de gnoseología, epistemología, filosofía de la ciencia. Su tesis de licenciatura, Notas sobre los principios esenciales de la filosofía de la ciencia, de Karl Popper, expone las ideas del autor sobre la función y los objetivos de la ciencia y al mismo tiempo las relaciones entre la lógica y la actividad científica. La presentación que él nos va a dar se titula La objetivación de la ciencia, y le doy la palabra a Omar. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí. Bien. Yo voy a exponer sobre la objetivación de la ciencia, entendida como objetivo u objetividad para poder comprender qué relación existe entre la ciencia y la realidad. Bueno, al mismo tiempo que hacemos algunas reservas sobre esta proposición paradójica, debemos tener en cuenta, sin dudarlo, que nada que no sea transmitible es objetivo y que, en consecuencia, solo las relaciones entre las sensaciones pueden tener un valor objetivo. Por ejemplo, se dirá que la emoción estética, común a todos los individuos, es la prueba de que las cualidades de nuestras sensaciones son también las mismas para todos los individuos y que por eso son siempre objetivas. Pero si se reflexiona profundamente, se verá que la prueba no está dada. Lo que está probado es que esta emoción es provocada, tanto en Juan como en Pedro, por las sensaciones a las cuales Juan y Pedro dan el mismo nombre, o por las combinaciones correspondientes de esas sensaciones, ya sea porque dicha emoción está asociada en Juan a la sensación A, que él llama roja, mientras que paralelamente está asociada en Pedro a la sensación B, que Pedro también llama roja, o tal vez porque esa emoción es provocada, experimentamos una impresión inconsciente. A esa sensación que es bella, no la llamamos así porque sea una cualidad, sino porque ocupa ese lugar en el curso de nuestras asociaciones de ideas, de manera que no se le puede estimular sin poner en movimiento al receptor que está al otro lado de nuestro extremo y que corresponde a la emoción artística por igual. Ahora bien, que uno se coloque en el punto de vista moral, estético o científico es siempre lo mismo. No es objetivo nada más que lo idéntico para todos sea igual. Ahora bien, no se puede hablar de una identidad semejante solo si es posible una comparación. Y esta puede ser convertida en una moneda de cambio que pueda transmitirse de un individuo a otro. Así,
no tendría valor objetivo, nada más que lo que sea transmitible por un discurso, es decir, lo inteligible a partir del mundo de ideas. Pero eso no es más que una parte de esta cuestión. Un conjunto absolutamente desordenado no podría tener valor objetivo, ya que sería ininteligible, pero un conjunto ordenado puede no tener no tampoco ninguno, sino corresponde a esas sensaciones efectivamente experimentadas. A mí me parece superfluo recordar esta condición, y no habría pensado en ella si no hubiera sostenido que la física no es una ciencia experimental. Este es un gran problema que existe en la filosofía de la ciencia al momento de querer diferenciar entre física y metafísica. Ahora bien, aunque esta opinión no tenga probabilidad alguna de ser adoptada, como lo dije anteriormente, ni por los físicos, ya sea física, ni por los filósofos, ya sea metafísica, es bueno estar advertido a fin de no dejarse confundir por la pendiente que nos llevaría a ella. Luego, se tienen dos condiciones para cumplir. Si la primera separa la realidad del sueño, entonces la segunda se distinguiría de la ficción. Mientras tanto, ¿qué es la ciencia? En primer lugar, definiríamos la ciencia como una clasificación o un modo de relacionar hechos que las apariencias separan, aunque estén ligados por algún momento a un parentesco natural y oculto. En otros términos, la ciencia es un sistema de relaciones objetivas. Ahora bien, acabamos de decirlo, solamente en las relaciones debe ser buscada la objetividad. Sería en vano buscarla en los seres considerados como aislados unos de otros. Decir que la ciencia no puede tener valor objetivo porque no nos hace conocer más que relaciones, significaría razonar al revés, puesto que precisamente son las relaciones las únicas que pueden ser consideradas como objetivo. Por ejemplo, los objetivos exteriores para los cuales ha sido inventada la palabra objeto son justamente eso, solo objetos, y no apariencias comunes y corrientes que nos rodean en nuestro mundo, porque no son solo grupos de sensaciones, sino grupos unidos de ideas por un vínculo constante. Solo este vínculo es objeto en ellos y este vínculo, por lo tanto, es una relación. Ahora bien, cuando nos preguntamos cuál es el valor objetivo de la ciencia, eso no quiere decir que preguntemos si la ciencia nos hace conocer la verdadera naturaleza de las cosas, sino si nos hace conocer las verdaderas relaciones de las cosas. A la primera pregunta, nadie debería dudar en responder que no, pero creo que se puede ir más lejos. No solamente es que la ciencia no nos puede hacer conocer la naturaleza de las cosas, sino que nada es capaz de hacernoslas conocer. Y si alguien la conociera, no podría encontrar palabras para expresarla. No solamente no podemos adivinar la respuesta, sino que si no la dieran, no podríamos comprender absolutamente nada. Me pregunto así si esto es realmente comprensible para esta cuestión. Entonces, cuando una teoría pretende enseñarnos qué es el calor o la electricidad, está condenada de antemano a todo lo que pueda darnos solamente una imagen particular. Por lo tanto, esto es provisional y obsoleto. Bien, tomando en cuenta esta primera pregunta, quedaría la segunda. Y es, ¿puede la ciencia hacernos conocer las verdaderas relaciones entre las cosas? Esto debería ser separado lo que ella acerca y acercar lo que ella está separando. Y para mí la respuesta sería que es necesario transportarse mentalmente a lo que hemos dicho más atrás sobre las condiciones de la objetividad. Esto tiene un valor objetivo, pero solo con relaciones. Esto quiere decir que las relaciones son las mismas para los que vengan después de nosotros. Ciertamente, no lo son para el científico y para cualquier individuo, pero esto es así. El individuo las ve enseguida y entonces el científico puede llegar a hacerlas ver por una serie de experiencias y razonamientos que le llegan a todos los demás. Y lo esencial es que hay puntos sobre los cuales todos los que están al corriente de estas experiencias ya hechas pueden ponerse de acuerdo. La cuestión aquí es saber si esto es duradero y si persistirá entre nuestros sucesores. Esto es conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Y entonces, otra vez volvemos a preguntarnos si las relaciones que establece la ciencia de hoy serán confirmadas por la ciencia de hoy. Para afirmar que esto será así, no se podría invocar ninguna razón a priori, ya que es una cuestión de hecho. Y la ciencia ha vivido ya bastante para que, interrogando su historia, se pueda saber si los edificios que levanta resisten la prueba del tiempo o si no son más que construcciones comunes y corrientes que durarían muy poco y serían totalmente efímeras. Ahora, ¿qué veríamos nosotros, seres humanos comunes y corrientes?
pues a primera vista nos parecería que las teorías no duran más que un día y que las ruinas se acumulan sobre otras ruinas. Un día nacen, al día siguiente están de moda, al otro día son clásicas, al día siguiente son anticuadas y al último día terminan olvidadas. Pero si se mira más de cerca, se ve que lo que sucumbe así son las teorías propiamente dichas, las que pretenden enseñarnos qué son las cosas, pero hay en ellas algo que sobrevive muy a menudo. Si una nos ha hecho conocer una relación verdadera, entonces esta relación es adquirida definitivamente y se le volverá a encontrar bajo un disfraz nuevo en las teorías que vendrán sucesivamente a reinar en su obra. Y bueno, pues no hay que considerar solamente un ejemplo. Yo pondría la teoría de las ondulaciones del éter, que nos enseñaba que la luz es un movimiento. Y hoy en día está de moda decir que la teoría electromagnética que nos enseña la luz es más solamente una corriente. Entonces, es probable que ese movimiento no fuera idéntico al que se creía anteriormente. Entonces, esa teoría antigua ya está destronada, ya está superada. Sin embargo, queda algo de ella, puesto que hablando a través de corrientes hipotéticas, entonces nosotros admitiríamos más la teoría de Maxwell que la de alguien más. Entonces, eso es lo que queda en pie. Entonces, es algo esencial para la comprensión de teorías sucesivas. Y entonces esto explicaría por qué a los físicos actuales tienen más predilección por Maxwell que por cualquier otro autor que haya tratado este mismo hecho científico. Y bueno, pues muchas de las relaciones que se creían bien establecidas han sido abandonadas, pero en su mayoría subsisten y parece que deben subsistir. Entonces, ¿cuál es para ellas la medida de su subjetividad? Pues bien, es precisamente la misma que para nuestra creencia en los objetos exteriores. Estos últimos son reales, porque las sensaciones que nos hace experimentar aparecen unidas entre sí por una especie de material indestructible, y no por el azar de un día. Del mismo modo, la ciencia nos revela otros vínculos más tenues, pero no más o menos sólidos entre los fenómenos. Son hilos tan delgados que han permanecido inadvertidos duramente por mucho tiempo, pero desde que se los ha observado ya no hay manera de seguir observándolos, porque sabemos que son reales, pero a través de esa realidad, de esos objetos exteriores, pues poco importa, porque esto ya es realmente conocido y no necesita hacerse más explicaciones al respecto. Dando otro ejemplo, se puede decir que el éter no tiene menos realidad que un cuerpo exterior cualquiera. Decir que este cuerpo existe significa que hay entre el color del cuerpo, el sabor, color o cualquier otro vínculo, ya sea íntimo, sólido o persistente, decir que el éter existe y significaría que hay un parentesco natural entre todos los fenómenos ópticos. De las dos proposiciones enunciadas, una no tiene menos valor que la otra. Además, las síntesis científicas tienen en un sentido más realidad que las del sentido común, puesto que comprenden más términos y tienden a absorber en ellas la síntesis parcial. Con todo esto, se dirá que la ciencia no es más que una clasificación y que una clasificación no puede ser verdadera y es, por lo tanto, algo cómodo. Es verdad que es cómodo no solamente para mí, sino para todos los demás, y es verdad que permanecerá cómoda para nuestros descendientes. Y es verdad que eso no podrá ser por casualidad. Para decirlo en otras palabras, la única realidad objetiva son las relaciones entre las cosas, de las que resulta una armonía universal. Sin duda alguna, esas relaciones, esa armonía, no podrán ser concebidas fuera de un espíritu que las conciba y que las sienta. Pero, no obstante, son objetivas porque son y llegarán a serlo y permanecerán comunes a todos nosotros que somos seres pensantes. Esto nos permitirá volver a la cuestión general de las teorías científicas, lo que nos suministrará al mismo tiempo una ocasión para aclarar lo que procede con una descripción. Bueno, pues yo quisiera defender la ciencia por la ciencia, pero esto debe cultivarse para que pueda ser, como bien lo dije anteriormente, una realidad, puesto que a nosotros los filósofos nos gusta investigar, nos gusta conocer la verdad y no podríamos vivir sin ella. Pero sobre esto tendríamos que hacer varias reflexiones. 3 minutos, Omar. Sí. Algo que tenemos que
tener muy en cuenta es que no podemos conocer todos los hechos y es menester elegir los que son dignos de ser conocidos. Si se creyera en algo o alguien, los científicos harían esa elección al azar, en lugar de hacerlo lo que sería razonable teniendo presentes las aplicaciones prácticas. Así, los científicos creen que ciertos hechos son más interesantes que otros, porque complementan una armonía inacabada o porque hacen prever un gran número de decisiones u otros hechos nuevos. Si no tienen razón, si esta jerarquía de los hechos que postulan implícitamente no son más que una vana ilusión, no podría haber ciencia por la ciencia. Y por consiguiente, se ha demostrado cuál es el verdadero valor alto de los hechos científicos, y no porque sean susceptibles de aplicaciones prácticas y porque son los más instructivos de todos. Solo por la ciencia y por el arte valen las civilizaciones. Uno se ha asombrado de esta fórmula, la ciencia por la ciencia, y sin embargo eso vale como la vida por la vida. Ella misma nos enseña qué es la miseria, qué es la felicidad, qué son los placeres que podemos llegar a tener en un día de felicidad. Y si no se quiere admitir esto, pues entonces estaríamos, como lo dije anteriormente, sumidos en una vana ilusión. Por lo tanto, toda acción debe tener un fin. Y esto se debe conocer, se debe trabajar, se debe conocer de alguna forma para ver más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y pues con esto podemos hacer una afirmación de que de alguna forma todo tiene sentido. Gracias. Muchas gracias, Omar, por tan interesante presentación. A continuación vamos a pasar a la fase de preguntas. Por lo mismo pueden plantearlas en el chat de la transmisión, alzar la mano aquí en Zoom o por Facebook. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora, si es que nos dan preguntas, es plantear o dar lectura a unos mensajes que se han hecho en Zoom que considero ayudarían a abonar a esta discusión. Por ejemplo, nos dice Javier Martínez que la presentación de Rodolfo estuvo muy bien y te agradece la charla. Perdón, Ignacio alzó la mano, entonces te doy la palabra a él. Sí, una disculpa, pensé que ibas a ir primero con las preguntas del chat y además creo que Adrián levantó la mano primero. Ay, sí. Entonces, si quieres, empezamos en ese orden y ya voy yo después que él. Adrián, ¿qué te parece? No, primero Ignacio. ¿Sí? Okay, No Ignacio, tengo problema. por favor, Okay, preguntas breves y respuestas igual breves. Sí, Nos quedan sí, 6 bueno, minutos. porque además justamente es una pregunta que salió en el chat, ya fue una de las primeras preguntas que brincó y creo que va a ser el tema más espinoso de la mesa, que es justamente la clasificación de legos que hace Rodolfo. El origen de la palabra lego viene del medievo, son los laicos, son los no iniciados, que ha ido pasando como los no expertos, los que no tienen un conocimiento específico. Y este es un problema grave en la comunicación de la ciencia, porque durante mucho tiempo se trabajó con lo que se conoce como el modelo de déficit, que es la comunidad científica tiene que comunicar el conocimiento científico a quienes no lo tienen, porque le hace falta y porque como no lo tienen, establecen una relación asimétrica que puede después producir ciertas injusticias epistémicas, y es un problema, ¿no? Entonces, legos en realidad es un término que está un poco en desuso, por lo menos en la comunicación pública de la ciencia, y que yo esperaría que en las ciencias humanas estuviera todavía más lejano, porque justamente en la sociología, por ejemplo, hay un reconocimiento muy importante de las diversas comunidades epistémicas, y creo que eso es muy importante, sobre todo cuando se trata de hacer de pensar cómo hay un intercambio entre ciencias humanas y sociedad en general. Recurrir a la palabra lego sigue estableciendo una relación vertical que es sumamente discutible, ¿no? Entonces era más bien ese como el comentario, pregunta de por qué usas ese término específico. Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. Rodolfo, no sé si quieras contestar a esta interesante cuestión que de hecho también a mí se me despertó. Sí, claro. Gracias, Ignacio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece... bueno, me parece una pregunta interesante. Mencionar también que, pues, un poco por razones de tiempo, pues no pude ahondar, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor de esta parte de la cuestión lego.
¿Por qué la uso? Bueno, la uso por términos prácticos, ¿no? En ese sentido, básicamente, ¿no? La utiliza Giddens la parte de la doble hermenéutica y yo la tomo de ahí. Y como bien dices tú, la acepción básica que le doy es la parte de no iniciados, ¿no? Pero es cierto lo que dices, de que en efecto hay una, iba a decir modelo, pero no diría tanto modelo, sino la interpretación de la forma en la cual la ciencia actúa sobre las personas en esta forma vertical, ¿no? Así como yo estoy adscribiendo un concepto y entonces los demás los tienen que tomar, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí se acabó el asunto. Y no es cierto, o sea, las personas, digamos, no iniciadas, ¿no? En la ciencia, no solamente toman el concepto como receptáculos, como decían en el chat, ¿no? Sino que pues también hacen algo con él, ¿no? Y las personas también saben algo de lo que dice el concepto, ¿no? No son meros receptáculos, no son agentes pasivos, ¿no? Y tampoco son ignorantes, ¿no? En ese sentido, es decir, hay mucho, bueno, está lo que se conoce los legos expertos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a partir del desastre nuclear en Fukushima, muchas personas empezaron a registrar los niveles de radiación en la comida, ¿no? Pero no eran personas, no eran científicos, o sea, son personas, pues, que simplemente tenían el interés para saber pues, qué me estoy comiendo y si esto que me estoy comiendo tiene o no tiene radiación. Y a partir de ello forman comunidades de conocimiento, pero el problema o bueno, la cuestión del ego tiene que ver con el hecho de que, a fin de cuentas, son personas que no están iniciadas o estoy hablando de personas que no tienen una relación, digamos, sí, que no están iniciadas, sería como la forma más concreta o la forma en la que lo pienso, digamos, se me fue la palabra, Sí. en el mundo de la vida de la ciencia, ¿no? Así, Es que ponerlo en ese sentido. justamente eso sería como también parte de la observación. Digo, a mí me cae muy gordo cuando alguien llega y me dice, oye, tú deberías leer esto y aquello, ¿no? Pero justamente uno de los sociólogos de la ciencia más importantes de los 80, Brian Wayne, estudia una cosa muy parecida. Tiene un artículo sobre pastoreo en las tierras, no me acuerdo cómo se llama. Él es Brian Wayne y es un artículo como del 89. Después de la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, en el sur de Inglaterra tienen un problema muy parecido, porque los científicos de Londres, digámoslo así, dicen, esta gente no puede vender su lana porque no sé qué. Y ellos tienen un conocimiento local suficiente para saber que gran parte de la radioactividad presente en la zona viene de una planta local y no de la lluvia radioactiva que pudiera venir de Europa, ¿no? Entonces ahí ya hay un choque de conocimientos locales con conocimientos científicos, donde los científicos justamente desprecian los conocimientos locales porque no son científicos, y entonces ahí surge el problema, ¿no? O sea, no puedes asumir que el otro es un recipiente vacío, y me gusta mucho que lo hayas dicho así, porque también me recuerda a otro de mis autores base, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire dice, no puedes llegar a alfabetizar a la gente asumiendo que no saben nada. Ellos ya tienen un mundo de la vida, tienen experiencias y ellos también te pueden enseñar cosas. Entonces, finalmente, esto se trata de un diálogo. Esa es la educación bancaria, ¿no? Cuando tú llegas y depositas los conocimientos, después dices, los voy a retirar por medio de un examen o de una prueba. No, la gente ya tiene conocimientos específicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del problema. No sé si ya me colgué un poco. Pero... No, bueno, perdón. Rodolfo, si por favor podrías responder rápidamente lo que te acaba de decir Ignacio para Sí. darle la palabra al Sí. siguiente, Sí, a claro. la siguiente pregunta. Sí. No, pues simplemente mencionarte, Ignacio, estoy de acuerdo contigo. No es esa la visión como receptáculo vacío que quiero imprimir o que quiero expresar a través de esta noción del ego. Como les comentaba, es un elemento que todavía, o es una parte que todavía estoy pues, construyendo, pero está precisamente implícita o forma parte de esta discusión mencionar que no son receptáculos vacíos, hay un conocimiento y una agencia por parte de las personas, y mencionar que, bueno, estaba viendo esta parte, perdón, rápidamente, de una narrativa excluyente, y yo lo entendería como
en el hecho de decir, bueno, los legos no están en la ciencia, pero en ese sentido es la forma más clara en la cual yo puedo mencionar que hay una distinción entre las personas de la ciencia, las personas que hacen ciencia, las personas que pertenecen a este mundo de la vida y las personas que no pertenecen a ese, ¿no? Pero eso incluso genera pues límites curiosos porque pues todos somos legos de algo, ¿no? Es decir, un doctor en matemáticas, un doctor en física nuclear, pues va a ser lego de muchas otras cosas o de muchas otras ciencias, ¿no? Entonces, pues es algo que esta distinción excluyente entre el ego y ciencia, por mucho que pueda parecer lo excluyente, pero me parece en ese sentido necesaria porque ayuda a delimitar, a clarificar el hecho de que hay personas que están dentro, inmiscuidas o imbuidas en la ciencia y personas que no lo están. Y el hecho de que no lo estén no quiere decir que sean ignorantes, ¿no? No quiere decir que no tengan agencia y no quiere decir pues que acepten todo lo que diga la ciencia de forma vertical, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo, por tu respuesta y también a Ignacio por plantearla. Le doy la palabra a Adrián. Adelante. Bueno, aprovecho de una vez para agradecerles a cada uno de los ponentes por sus exposiciones el día de hoy. Las tres fueron muy interesantes y levantaron muchas dudas. En lo particular, mi duda hacia Francisco es sobre un planteamiento acerca de la filosofía de la ciencia. En verdad nosotros como filósofos de la ciencia tendemos a las descripciones de lo que hacen los científicos, o esa no es tarea para la sociología de la ciencia. Más bien muchas veces se entiende más la labor de filósofo de carácter especulativo y la del sociólogo como el etnógrafo de la tarea concreta, ¿no? Solo lo dejo sobre la mesa. A Rodolfo te agradezco también. A mí me parece muy interesante este tema, también lo estudio. Y te quería preguntar, justamente estoy en la línea que ya se mencionaba al final, hacia el final. O sea, nadie es experto en todo y nadie es y todos tenemos una cierta configuración cognitiva en la cual somos, es que no estoy tan de acuerdo que decir expertos, a lo mejor la misma distinción está mal planteada, pero incluso hay un libro que se llama Rethinking Expertise de Harry Collins, que precisamente todo el mundo es experto. O sea, es un pensar la expertise en la que todo el mundo es experto y propone una de las categorías más o menos incluyentes en este sentido, que es la expertise vacua. O sea, alguien que domina ciertos temas y que no domina otros y que puede entablar diálogo con otras personas que dominan ciertos temas, ¿no? Y es así un aprendizaje recíproco en donde hay varias modalidades de expertise, donde sí hay expertos, pero son expertos institucionalizados en una estructura, ya sea en el poder o en instituciones académicas. A lo mejor ayudaría esto, no sé qué pienses si lo has abordado al respecto. Y la objetivación de la ciencia de Omar, te quería preguntar algo, si has abordado, si no te oí citar a alguien, pero a mí me recordó mucho a Pierre Bourdieu, que es este libro, lo tenía abierto justamente para decir cuál era, el oficio del científico, ¿no? Donde la objetividad surge precisamente porque es lo que marca la comunidad, bueno, el campo, de que es el término que utiliza Bourdieu. El campo es el que dictamina lo que es objetivo en ese momento histórico y lo que va a ser verdadero, ¿no? Y con ello elimina el relativismo en el que todo sería subjetivo. No sé si estarías refiriéndote a eso o si estoy malentendiendo el concepto de objetividad que nos traes el día de hoy. Gracias a los tres. Rápidamente, creo que tardé mucho en elaborar sus preguntas. Me puede responder súper rápido. Adelante a los ponentes. Ya son 11:06, entonces les pediría que fuesen lo más breves posibles. Sí, muchas gracias. Agradezco tu comentario, Miguel Adrián. Voy a partir de allí para contestar también ya rápidamente la que se hizo en el chat para que podamos hacerlo más rápido. Sí, o sea, de que hay historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia, es pues prácticamente por eso hay diferentes enfoques, ¿no? De ver la ciencia. Entonces, por eso traje el ejemplo de Wenger,
porque es un científico de hueso y hace ciencia, no hace filosofía de la ciencia, no hace historia de la ciencia. Y lo que al pensar desde el cientificismo que él está haciendo, él dice que los filósofos pues, no tendrían que ver nada o a manera, o sea, los filósofos no tendrían que hacer ciencia. Entonces, lo que nos queda a nosotros, o se margina a los filósofos, pues es hacer esto, ¿no? Filosofía de la ciencia, o sociología de la ciencia, o historia de la ciencia. Es decir, como desde un marco, desde afuera, ¿no? En esto estoy de acuerdo porque pues, la filosofía no tendría que hacer ciencia, sino, y de aquí parto a lo que dice el compañero, que dice que su pregunta de cómo puede tener injerencias en el método científico, es que en realidad la filosofía de la ciencia mediante la lógica y la epistemología pueden sugerir incluso a la ciencia, porque de lo que se trata es de lo mismo, de la realidad, pues sí, el debate entre filósofos de la ciencia, pues está el verificacionismo, el falsacionismo, incluso la tendencia al relativismo de Kohn. Todo esto no es en vano, no es que yo esté diciendo que las lógicas o las epistemologías no tengan algún quehacer o sean menos o más que la metafísica, sino lo que planteo yo es que la metafísica también tiene una labor para la realidad, la investigación, porque en realidad la naturaleza o la realidad es trabajo de toda la inteligencia, entonces hay conexiones entre todas las ramas, o sea, la inteligencia se esparce ya sea en metodologías, teorías, investigaciones, hipótesis, pero todo tiene interconexiones que son de la realidad misma. Entonces la injerencia de la metafísica sería mismo en lo conceptual, en el esclarecimiento también conceptual y también en la realidad, en la estructura de llevar a cabo problemas más generales como son la causalidad, finalidad, cuestiones que ha dejado la ciencia donde puede ingresar la filosofía. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Lastimosamente, a pesar de todas haber cuestiones tanto planteadas ya como en el chat, tenemos que finalizar esta mesa. Agradezco a todos los ponentes y a mi amigo Adrián por invitarme a participar en ella. Entonces, le doy la palabra a Adrián precisamente para que les dé unos comentarios más metodológicos. Muchas gracias por haber asistido. Sí, una disculpa a los otros dos ponentes que faltaban por responder mis preguntas. Las pueden responder aquí en el chat para que podamos leer todos sus opiniones al respecto. Le agradezco a cada uno de los ponentes, a Francisco, a Rodolfo y a Omar por su participación, y también agradezco a mi amigo Antonio por sus palabras de principio y por su apoyo a nuestra organización de este proyecto.